Hola, y volvemos con los videitos. Y la vez pasada habíamos estado hablando acerca de la historia de José con el copero y el panadero. Y habíamos visto tres partes de la historia. Una la parte simbólica, la otra la reflexión que podemos agarrar para nosotros y la otra el plan de Satanás y el plan de Dios, uno en contraste contra el otro. Entonces, desde la parte simbólica, habíamos añadido a nuestro diccionario de símbolos, que es la única forma de poder entender el Apocalipsis y otras historias bíblicas, como Daniel en algunas partes de su libro, que están escritas en símbolo. Entonces, tenemos que hacernos un diccionario de símbolos. ¿Qué significa una serpiente? Pues Satanás, el diablo. ¿Qué significa una mujer? Pues la iglesia, porque Eva fue la que dio a nacer a toda la descendencia. ¿Qué simboliza un barco? La iglesia. ¿Qué simboliza José? José simboliza el pueblo del fin y también simboliza a Jesús. Entonces, así vamos formando pequeños símbolos para después poder entender las cosas. Y de la misma forma también la reflexión para nosotros con la vida de José. Y es que José, yo siempre lo he dicho y lo voy a seguir repitiendo hasta el día de mi muerte, ese tipo no era normal. O sea, era pecador como todos, pero no tenía ni un pelo de persona normal. Era un santo, porque una persona normal que viviera lo que él vivió habría maldecido a todos los santos. Pero en vez de eso, él más bien se hacía cada vez más santo. Ese es el tema. Y es que, si ustedes lo analizan, José a sus 17 años lo esclavizan y pasó un montón de años como esclavo, siendo lastimado y tratado mal. Bueno, pero más o menos le va bien y termina siendo el segundo a bordo de su amo. Y exactamente cuando le empieza a ir así de bien, lo agarra la esposa de Potifar y finge que la quería hacer daño y él, sabiendas de que está mintiendo a la esposa, lo termina enviando a prisión para conservar su nombre y su honor. Entonces, imagínense el sentimiento que tuvo José de desprecio, de ira, de enojo, de rechazo, de indignación, porque lo trataba muy bien, lo trataba no como si fuera un esclavo, lo trataba como un cristiano trataría a alguien así, y lo trataron de vuelta de una forma horrible. Pero bueno, termina en prisión, horrible, lo trataron mal, quién sabe cuántas palizas, pero al final termina yéndole medio bien y en eso aparece una, una especie de oportunidad en la que el copero y el panadero caen en prisión y José sabe que el copero va a salir de la prisión, entonces le pide el favor de que lo ayude. Ah, ¿y en qué resulta? Pues resulta en que se olvidan de él, lo tratan mal y de hecho el capítulo 40 termina cerrando diciendo en el capítulo 23, y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que le olvidó. O sea, a todo lo malo que le había pasado, José todavía tenía que añadirle el, el, el sentimiento de indignación, de desprecio, de desecho, de que tras de que le ayudó al copero, todavía a él se le olvidó y no lo trató como si fuera nada, porque lo podía ayudar, solo que no quiso. Ese es el tema. Y entonces inicia el capítulo 41 del Génesis con algo muy curioso. Nosotros habíamos visto entonces la parte del plan de Satanás y vimos que Satanás, el plan que tenía era destruir a José. ¿Por qué quería destruir a José? Fácil, porque él sabía que todos los demás hermanos de José estaban perdidos. No servían, pero ni para tirarlos al río. Eran perversos, malévolos, horribles personas que vendieron a su propio hermano. Entonces Satanás los tenía en la palma de la mano y él sabía que la descendencia tenía que venir de Jacob, de Israel. Entonces el único que quedaba era Benjamín, que estaba ahí con su papá, y José. Y de entre los dos, el que prometía más para ser el que diera a nacer al Mesías era José. Entonces él o lo eliminaba o hacía que pecara. Y por eso lo trató así de mal. A José les pasó exactamente las mismas que a Job, que vamos a ver en un futuro, que haciendo todo bien, Dios permitió que le pasara de todas las desgracias del mundo por beneficio de otros, no por beneficio de él. Y es porque es un símbolo de Jesús. Y también porque así lo iba a fortalecer y iba también a ayudarlo de cierta forma. José no habría llegado a ser el segundo a bordo de todo Egipto si no le hubiesen pasado todas esas cosas malas. Pero
Habiendo dicho eso, entonces vamos a iniciar leyendo el capítulo 41 y dice, aconteció que pasado 2 años, o sea, después de que el copero, de todo lo que le pasó, 2 años después, él ya definitivamente estaba olvidado de que lo iban a ayudar. Pasados 2 años tuvo Faraón un sueño. Le parecía que estaba junto al río y que del río subían 7 vacas, hermosas a la vista y muy gordas, y pasían en el prado, y que tras ellas subían del río otras 7 vacas de feo aspecto y enjutas de carne, o sea, flacas, y se pararon cerca de las vacas hermosas a la orilla del río, y que las vacas de feo aspecto se enjutas de carne devoraban a las 7 vacas hermosas y muy gordas. Y despertó Faraón. Ok, entonces el faraón agarra y tiene un sueño rarísimo que él normalmente no tiene. Y yo quiero que ustedes reflexionen. Recuerda lo que les dije acerca de los coperos y del panadero. Los sueños para ellos eran revelaciones del otro mundo. Eran mensajes que te daba alguna deidad o algún espíritu. Y si es al faraón, con mayor razón, porque él se consideraba el hijo del sol, él se consideraba el dios sol en la tierra. Entonces no era una revelación ni siquiera de alguien ahí X, no, era que, por así decirlo, su yo divino le estaba revelando algo. Entonces era muy importante, él tenía que entender qué estaba pasando. Y dice en el capítulo 5, se durmió de nuevo, o sea, la misma noche, y soñó la segunda vez que 7 espigas llenas y hermosas crecían de una sola caña, y que después de ellas salían otras 7 espigas menudas y abatidas del viento solano, y las 7 espigas menudas devoraban a las 7 espigas gruesas y llenas. Y despertó el faraón, y he aquí que era sueño. Sucedió que por la mañana estaba agitado su espíritu, y envió e hizo llamar a todos los magos de Egipto y a todos sus sabios, y les contó Faraón sus sueños, mas no había quien lo pudiese interpretar a Faraón. Entonces paremos ahí un toque, agarramos y analicemos los 3 aspectos. Aspecto número 1, símbolos. Tenemos los símbolos que vamos a adelantarnos un poco. Se menciona el número 7 en la Biblia. No es como que sea como la hechicería o cosas así, que la numerología y que un número representa tal cosa y te va a dar bendición y fuerza. No, pero sí tiene un significado cuando Dios lo usa. Por ejemplo, Dios utilizó el número 7 en este caso porque 7 representa algo completo, algo total, algo que no puede ser más que eso. Por ejemplo, la semana son 7 días. Entonces ya es algo que Dios estableció, es una forma de comunicarse de esa forma, para dejar un mensaje más vívido. Bueno, en este caso representaban 7 años de hambruna y 7 años de, de bondad, de bien. Nosotros sabemos eso, pero el número 7, ¿por qué el 7? Porque no podía haber más. O sea, si había un año más de abundancia, las cosas no iban a salir bien. Si había un año más de hambre, las cosas no iban a salir bien. O si había un año menos de abundancia o menos de hambre, las cosas no iban a salir bien. Tenían que ser 7. Eso representa el número 7. Y en el caso de las vacas y las espigas, bueno, simplemente fue una forma de representar a Dios acerca de la abundancia y de la escasez, porque ellos, que eran egipcios, comían precisamente eso, carne y pan. Entonces, habiendo dicho eso, hay que analizar lo que estaba pasando desde la perspectiva del plan de Dios. Entonces, Satanás estaba con su plan global en el mundo, intentando corromper a todos, y lo tenía bien logrado. Todos los cananeos pecaban, los egipcios creían en deidades raras y tenían sus magos y sus hechiceros y hacían toda la maldad que querían, pero porque no conocían a Dios hasta cierto punto. O sea, igual habrían hecho cosas malas, pero no adoraban a Dios porque no lo conocían. Entonces, Dios quería mostrarse o revelarse, recordarle al mundo que Él existía. Y en ese entonces el mundo constaba de eso, de la gente que había en el Medio Oriente y parte de Asia. O sea, eso era el mundo. Yo sé que si ustedes agarran la historia y se meten a investigar y demás, van a oír que hay civilizaciones de más de 10.000 años de antigüedad que estaban regados por X o Y lugar. Bueno, eso podríamos hacer toda una prédica acerca de eso. No nos vamos a meter porque nosotros creemos en la Biblia y en la Biblia no dice eso. Pero digamos que algunos datos están mal interpretados. Digamos que sesgan, se caen, decaen
por la ideología de la mayoría de los científicos. Pero habiendo dicho eso, entonces, en ese momento ese era el mundo, esas eran las personas que estaban vivas y Dios quería conocerlas. Y el centro del mundo en esa época era Egipto. Egipto era la civilización más reluciente. Egipto y parte de Babilonia era lo más destacable, era lo más brillante de aquella época, donde estaba la mejor tecnología y la gente más, digamos que alta. Entonces, es como ahora si fuera Estados Unidos, Rusia y China. Bueno, pues entonces ahí es donde hay que presentar la luz para que todo le brille también a todos los demás países o naciones o tribus. Y eso fue lo que hizo. Y ese era el plan, estos 7 años. Pero también quería revelarse él como Dios. Entonces es curioso que él mandó a llamar a todos los intérpretes, pero no pudieron darle una interpretación al faraón. Y yo quiero que ustedes entiendan, eso es muy raro, porque los magos y los hechiceros son un montón de mentirosos. Entonces solamente hay una de dos opciones. O ellos le mintieron al faraón y el faraón sabía que no era la interpretación correcta. O sea, le dijeron un cuento y él dijo, no, no es eso. Y guau, que le corta la cabeza. O dos, ellos literalmente no pudieron darle una interpretación. Ellos dijeron, no, no sabemos. No se nos ha revelado, no se nos dice nada. Y yo quiero que ustedes entiendan, los magos y los hechiceros sí existen, sí son de verdad. O sea, ellos no simplemente son mentirosos y ya. Hay magos y hechiceros que digamos que reciben influencias de Satanás y ellos creen que tienen poderes, pero en realidad es que Satanás los manipula. Entonces sí, le mueve una vasija, hace que le aparezca una serpiente, hace que aparezcan de un lado a otro. Satanás puede hacer eso perfectamente, él es un ángel muy poderoso, pero no es que el mago tiene poderes, es que Satanás lo está manipulando para hacer creer que él tiene poderes gracias a su hechicería. Y entonces la gente adora esa hechicería. El tema es que significa que ellos no podían darle la interpretación porque Dios se lo prohibió. ¿Sí me entienden? O Dios bendijo al faraón dándole entendimiento de que le estaban mintiendo, o Dios prohibió a Satanás y a los magos decir nada acerca de eso. Una de dos opciones. Y es que esa es la regla. Cuando Dios dice no se puede, no se puede. Pero igual Dios le da oportunidad al libre albedrío para que usted elija. Y eso fue lo que hizo. El faraón podía seguir creyendo en todos sus dioses y toda su maldad, pero lo que prefirió fue abrir su mente o su oído a lo que el copero le dice. Y aquí que vamos a leer el versículo 9 donde el copero le habla. Dice, versículo 9 del capítulo 41. Entonces el jefe de los coperos habló a Faraón diciendo, me acuerdo hoy de mis faltas. Cuando Faraón se enojó contra sus siervos, nos echó a la prisión de la casa del capitán de la guardia, a mí y al jefe de los panaderos. Y él y yo tuvimos un sueño en la misma noche y cada sueño tenía su propio significado. Estaba allí con nosotros un joven hebreo, cierto, siervo del capitán de la guardia, y se lo contamos, y él nos interpretó nuestro sueño y declaró a cada uno conforme a su sueño. Y aconteció que como él nos lo interpretó, así fue. Yo fui restablecido en mi puesto y el otro fue colgado. Paremos ahí un toque. El copero fue justo, fue legal. Él dijo, ay, qué madre, me olvidé de José y de lo que me había ayudado. Cuando le contaron lo del sueño del faraón, le cayó en cuenta eso y se recordó de José. Pero ¿por qué se le había olvidado? Bueno, fue Dios mismo el que le hizo que él se le olvidara, porque no era el momento adecuado. Así de simple. Entonces sí, Dios hizo que José pasara 2 años más en prisión, pero porque había un propósito detrás. Entonces, para agarrar para nosotros, a veces a uno le va mal, pero le va mal por una razón. Entonces uno tiene que estar feliz porque le vaya mal. Uno tiene que estar feliz porque le vaya bien, porque le vaya mal, porque le vaya medio, porque todo se le caiga encima. Uno tiene que estar feliz porque si es el plan de Dios, significa que todo va a terminar a bien. Esa es la idea de un cristiano. Entonces, lo segundo es, oigan lo que el copero dice. El copero dice que se acuerda de su falta. O sea, el copero se arriesgó, porque no es lo mismo el mismo día en el que el faraón le dice, ay, disculpa por haberte tirado a la prisión, qué madre aquello, ¿verdad? Que le diga, sí, y ahí conocí a alguien, no sé si usted lo quiere ayudar. A que 2 años después él le venga a recordar que en algún momento se enojó con él y lo tiró a prisión.
O sea, hasta cierto punto se estaba arriesgando de que el faraón volviera a caer en cuenta de eso, investigara y tal vez le pasara algo malo a él. Lo mejor hubiera sido quedarse callado, pero no lo hizo, prefirió ayudar a José. O sea, hasta cierto punto se puso en riesgo. Significa que el copero tenía un buen sentimiento hacia José, fue que Dios hizo que él lo olvidara. Y también el hecho de que eh, eh, él le dijo que era hebreo. O sea, los egipcios no les caían bien los hijos o herederos de que eran hebreos, los hijos de Heb. No, no les agradaban porque ellos sacrificaban lo que es abominable para los egipcios. O sea, corderos, ovejas, cabras. Eso era abominable porque para ellos esos eran dioses, eran los símbolos de sus dioses. Entonces no se sacrificaban. Así que para ellos matar un buey o matar un cordero como sacrificio estaba mal. Matar a una persona está bien, pero matar a eso no. Entonces, él fue justo. Él le dijo al faraón, es un hebreo, significa que a usted no le va a caer bien, pero él sabe y es sabio y conoce y me dio la idea correctamente. Entonces, él no le presentó al Dios. Él no dijo, Jehová iluminó a este. No, no, no. Él dijo, hay un tipo que él sí es como un mago raro que puede entender sueños. Eso fue lo que le presentó. Entonces, en la mente del faraón lo que había era el pensamiento de voy a llamar entonces a ese hebreo que al parecer es un mago poderoso o un intérprete poderoso. Nunca pensó que había un Dios por detrás. Y es interesante. Dice en el versículo 14, entonces Faraón envió y llamó a José y lo sacaron apresuradamente de la cárcel y se afeitó y mudó sus vestidos y vino a Faraón. Y le dijo Faraón a José, yo he tenido un sueño y no hay quien lo interprete, mas he oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlos. Paremos ahí. Lo estaba tentando Satanás. Ese era un plan de Satanás. Satanás estaba tentando a José. ¿Por qué? Porque José sabe muy bien que a los egipcios no les cae bien Jehová, porque él pide sacrificios de corderos, cabras y de cosas que ellos no consideran que se deben sacrificar. Y también sabe que si le revela el sueño correctamente al faraón y se cumple, probablemente como regalo le den su libertad o incluso un puesto de honor. ¿Por qué? Porque él va a quedar bien, él va a quedar ancho, como que fue él, como que él, si ocupan algo, aquí estoy, soy yo. No que hay algo por detrás a lo que él necesita. Entonces Satanás lo estaba tentando con el orgullo. Pero así de bueno es José, por eso digo que ese hombre no era normal, que lo primero que le dice al faraón, o sea, se lo dice en la cara, no es como que se lo esconda, no, no, le dice en la cara que ese Dios que él no le gusta y no le agrada es el que le va a dar la interpretación. Y que por eso fue que los magos no pudieron interpretar nada, porque son un montón de pecadores que adoran deidades falsas. Oigan lo que dice. Dice, versículo 16. Respondió José a Faraón diciendo, no está en mí. Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Nada más, esa fue la respuesta de José. Él no dijo en ningún momento mi Dios o el Dios conocido como tal o el Dios de mi padre. No, no, no. Él dijo simplemente Dios. ¿Por qué? Porque solamente hay uno. Lo que ustedes adoran, yo no sé ni qué es. En pocas palabras, eso es lo que le acaba de decir. Y con todo y eso el faraón estaba tan asustado por su sueño y necesitaba tanto entender la interpretación que aceptó contársela. Entonces dice, entonces Faraón dijo a José, en mi sueño me parecía que estaba a la orilla del río y que del río subían 7 vacas gruesas y hermosas de apariencia. Bueno, y ya cuenta toda la historia de las 7 vacas y de las espigas y demás a José. Y en el versículo 25 dice, entonces respondió José a Faraón, el sueño de Faraón es uno mismo. Paren un toque. Otra vez él tiene la oportunidad de decirle solamente la interpretación y quedar bien él, pero no lo hace. Él dice, Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. Suave, para que ustedes entiendan. En la mitología egipcia habían dioses para todo. Para el sol, para la luna, para las estrellas, para la agricultura, para la siembra, para los ríos, para todo. Entonces, si había carencia de algo, es porque ese Dios lo permitió.
Si digamos que había hambre, es porque el Dios de la agricultura lo permitió, es porque el Dios del agua lo permitió. Si el río se secaba, es porque el Dios tal lo permitió. Si el sol se apagaba, es porque el Dios tal lo permitió. Entonces ellos como adoraban las cosas en sí, significa que esos dioses son los que tenían poder sobre esas cosas. Pero José, conociendo esto, porque entendía la cultura egipcia, se lo presenta de una forma muy simple y él dice que esto es lo que va a hacer Dios, o sea, mi Dios, Jehová, ese Dios, esto es lo que va a hacer. Y dice, las 7 vacas hermosas 7 años son, y las espigas hermosas son 7 años, el sueño es uno mismo. También las 7 vacas flacas y feas que subían tras ellas son 7 años, y las 7 espigas menudas y marchitas de viento solano 7 años serán de hambre. Esto es lo que respondió a Faraón, lo que Dios va a hacer lo ha mostrado a Faraón. Y aquí vienen 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto, y tras ellos seguirán 7 años de hambre, y toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto, y el hambre consumirá la tierra, y aquella abundancia no se echará de ver a causa del hambre siguiente, la cual será gravísima. Y el suceder el sueño al faraón 2 veces significa que la cosa es firme de parte de Dios y que Dios se apresura a hacerla. Paremos. Uno, como símbolo, tenemos otro símbolo más. Si algo se repite 2 veces, entonces es que Dios lo tiene en firme y lo va a hacer sí o sí. No hay quite, no hay un, por favor, Señor, no, y entonces no, no, no. Va a ser así, sea como sea. Eso significa entonces que se repita 2 veces algo. Ya tenemos otro símbolo, apúntenlo. Dos, lo que José le está diciendo al faraón es, vea, ustedes adoran a todos esos dioses, muy bien, todo muy bien, están bien mal, pero todo muy bien con ustedes, allá ustedes. Lo que les voy a decir es que todos esos dioses que ustedes creen que sirven, y pues nada van a poder hacer porque Dios dijo que iba a hacer esto y eso es lo que va a pasar. Si tan grandes son sus dioses, récenles a ver si Dios no lo hace. Pero al final siempre va a pasar. Entonces, ¿de qué les sirven esos dioses a ustedes? Porque el que está arriba de todo lo que ustedes consideran dioses es el Dios que los creó. Las cosas, al sol, a la luna, a las estrellas, al río, a la naturaleza. Esa fue la presentación que le dio José al faraón. Y el faraón quedó tan increíblemente impresionado por él que se atrevió a pedirle consejo. O sea, el faraón no le habría pedido consejo, no tenía por qué. El faraón no pide consejos. El faraón pide información. Y en eso puede ir un consejillo ahí que él, digamos que oye, pero que no fue un consejo, fue que yo tuve la idea. Él no pide consejos, a menos de que sean sus consejeros más íntimos. Pero aún así, dice en el versículo 33. Por tanto, provéase ahora Faraón de un varón prudente y sabio y póngalo sobre la tierra de Egipto. Haga esto Faraón y ponga gobernadores sobre el país y quinte, o sea, haga un diezmo, un quinto, que recoja la quinta parte, eh, eh, la tierra de Egipto en los 7 años de abundancia, y junten toda la provisión de estos buenos años que vienen y recojan el trigo bajo la mano del faraón para mantenimiento de las ciudades, y guárdenlo, y esté aquella provisión en depósito para el país para los 7 años de hambre que habrá en la tierra de Egipto, y el país no perecerá de hambre. A ver, otra vez se lo repito, el faraón no escucha consejos. Está bien, usted me dio la interpretación, muy bien, pero el faraón no escucha consejos de un hebreo cualquiera. Pero la interpretación y la recomendación le pareció al faraón tan inteligente, tan exacta de lo que ocupaba, que entonces él aceptó, la reconoció y lo hizo. Pero lo interesante es que José no se lo dio como un consejo, se lo dio casi como una orden. Él le dijo, vea, haga esto. No le estoy diciendo, le recomendaría a usted en su sabiduría enorme que por favor, no, haga esto. Esto es lo que le dice Jehová que tiene que hacer. Ya, no joda. Eso fue la respuesta de José. José no fue altanero ni orgulloso. Todo lo contrario, fue muy humilde, pero fue muy directo y nunca permitió ponerse por debajo de las deidades o del faraón, porque él estaba dando un mensaje de Dios, entonces él sabía que era importante. Así que él no permitió que hubiesen
pequeñas confusiones o debilidades en su mensaje. No, él lo dio directo, con amor, con ternura, con todo lo que usted quiera, con el tacto, con el guante de seda que ustedes prefieran, pero se lo dio directo y no le reconoció ni una sola parte de sus pecados, no le reconoció a sus dioses, no le reconoció su autoridad como faraón, no le reconoció nada, nada de eso, su supuesta divinidad como faraón, nada. Él le dio el mensaje, le dio el consejo, a como Dios se lo dio y le reconoció a Dios todos los méritos. Punto. Así es como hay que dar los mensajes. Entonces es simbólicamente un ejemplo de cómo usted tiene que hablarle a otros cuando le dé el mensaje de Dios. No se trata de confrontar y decir, no, es lo que ustedes creen está mal. No, 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 no directamente, pero sí dejarlo en claro en su mensaje. O sea, Dios creó los cielos y la tierra en 7 días y y bendijo el séptimo día. Y por eso es que está el cuarto mandamiento. Ya, final, punto. Si usted no cree eso, pues es problema suyo, pero eso fue lo que pasó y eso es lo que viene en la Biblia. Es un buen ejemplo para que ustedes me entiendan. No se trata de confrontar, se trata de simplemente decir lo que es y la verdad, sin quitarle un pelo de la verdad, pero al mismo tiempo diciéndolo con suavidad. Bueno, entonces, ya para terminar, dice en el versículo 37. El asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos, y dijo Faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? O sea, fue tan directo el mensaje que lo convenció, lo convirtió, por así decirlo, casi. No tanto, pero casi. Y dice, y dijo Faraón a José, pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo, solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José, he aquí yo te he puesto sobre la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José, y lo hizo vestir las ropas de lino finísimo, y puso un collar de oro en su cuello, y lo hizo subir en un segundo carro, y pregonaron delante de él, doblad la rodilla, y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Y dijo Faraón a José, yo soy Faraón, y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. Y llamó Faraón el nombre de José Safnat Panea, y le dijo, y le dio por mujer a Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On. Y salió José por toda la tierra de Egipto. A ver, paremos un pequeño instante ahí y pensemos. José esa mañana se levantó siendo un esclavo, preso, reo, en una cárcel, maltratado y hasta cierto punto no odiado, tal vez por ya haber hecho tantas cosas buenas en la prisión, pero tampoco es como que lo trataban muy bien por ser hebreo. De hecho, los egipcios no comían en la misma mesa que un hebreo. Así que si lo trataban bien, por lo menos no comían en la misma mesa. Y eso fue en la mañana. Y digamos que al mediodía o en la tarde, él tenía un collar de oro, un anillo del faraón, andaba en un carruaje de oro, macizo con caballos, le dieron esposa, y no cualquier esposa, la esposa fue una sacerdotisa, hija de un sacerdote de On, de una de sus deidades principales, o sea, era de la realeza, de la clase más noble, por así decirlo, significa que se la dio por esposa para poder tener una razón de que él fuera noble, para así decirlo. O sea, lo acaba de hacer noble. Eso fue de la noche a la mañana. Eso fue de la noche a la mañana. Eso fue lo que pasó. Entonces, de la noche a la mañana, José se convirtió en esclavo cuando los hermanos lo vendieron. Él era el hijo preferido de su papá y lo trataban de lo más bien en su casa y era el más querido. De la noche a la mañana se hizo un esclavo. Y ahora de la noche a la mañana se hizo el segundo al mando de todo el reino de Egipto. No tiene sentido, no tiene lógica. El faraón no, o sea, piénsenlo, es como que ustedes estén en este momento en Inglaterra, lleguen a Inglaterra y le digan a la reina de Inglaterra, es que lo que usted cree no es correcto. Hay un verdadero Dios, ese se llama Jehová, y usted tiene que hacer esto y esto y esto en su reino para que esté bien. Gracias. Y entonces la reina, la respuesta que dé es, usted tiene toda la razón. Qué bien dicho. Lo voy a convertir en primer ministro. No tiene lógica, no tiene sentido. ¿Sí me entienden? Simplemente fue porque Dios quiso, punto. Y ahí es donde está lo interesante del plan de Dios y del plan de Satanás. El plan de Dios, Dios puede hacer lo que sea. Él ni siquiera necesita chasquear los dedos. Pasa y punto.
Y los planes de Satanás ocupan un montón de trabajo y de esfuerzo y de mover hilos para que encaje todo. Y Satanás simplemente se lo puede botar Dios con un pequeño movimiento de pieza. Un pequeño movimiento de pieza y pasó a ser José el principal del reino de Egipto. Y de hecho, más querido que el mismo faraón. Y lo peor, más querido que el mismo faraón y el faraón también lo quería. No le tenía envidia, porque José era muy bueno y leal. Así era la cosa. Entonces, por último, quiero terminar con el símbolo que representa esta historia de José. Dicen que él, después de estar en prisión, en condena, de haber estado en lo más profundo y bajo, lo agarraron, lo ascendieron y obligaron a que todos doblaran sus rodillas frente a él. Yo les dije que era un símbolo de Jesús y es porque eso es lo que le pasó precisamente a Jesús. Jesús cayó en muerte y cuando resucitó fue elevado en gloria y Dios dijo que él era su primogénito sobre todos, no porque fuera hijo de él, sino es una forma de decirlo, es el principal de todos. Y, y, y lo puso frente a todos y que toda rodilla se doblara frente a él. Es un símbolo de Jesús. Y gracias a ese sacrificio y todo eso que pasó, salvó a muchos. ¿Por qué? Porque después más adelante dicen que el trigo que recogió José ni siquiera se podía contar, era tanto que no se podía ni contar. Eso es un símbolo de las personas que salva Jesús. Jesús en el cielo, cuando estemos en el cielo, si es que llegamos ahí, Dios quiera, van a haber tantos redimidos que ni siquiera se van a poder contar. O sea, claro que se van a perder un montón más, pero va a ser una cantidad enorme de personas, más de las que ustedes se podrían imaginar que fuera posible que existieran, y van a estar salvos en el cielo esa enorme cantidad de personas. Y también representa al pueblo del final. Entonces, con eso terminamos. Se hizo un poquito más largo, me disculpo, pero espero que haya sido divertido y bonito y que hayan aprendido algo. Y Diosito me los bendiga mucho. Feliz sábado. Chao.